Hello, aquí estamos una vez más. Esta vez nos corresponde ver las lecciones 5, 6, 5D del libro Full Blast A2. El tema de estas dos lecciones es la voz pasiva. Ok, vamos a ver ambas lecciones en una sola presentación. Muy bien, pues empecemos. Vamos a primero explicar qué es la voz pasiva. Dice, the passive voice. When we explain a process or how to do something, the actions are more important than the person or thing doing the actions. To emphasize the actions, we use the passive voice instead of the active voice. Cuando explicamos el proceso o cómo se hace algo, las acciones son más importantes que la persona o cosa haciendo las acciones. Para enfatizar la acción, usamos la voz pasiva en lugar de la voz activa. Ok, ¿qué es esto de la voz activa y la voz pasiva? Bueno, fíjense, la voz activa consiste en el sujeto, el verbo y el objeto. Por ejemplo, I make dinner. Ok, el sujeto es I, el verbo es make y el objeto es dinner. ¿Por qué digo que es un direct object? Bueno, porque responde la pregunta ¿qué? Al verbo. Yo hago, ¿qué? ¿Qué hago? Cena. ¿Ok? Entonces ese es el objeto directo. Ahora fíjense en esto, en el objeto, la voz pasiva, la expresión o el sustantivo que hace las veces de objeto directo se convierte en la voz, en el sujeto en la voz pasiva. ¿Ok? Fíjense, dice subject y abajo entre paréntesis direct object. Ahora, fíjense, plus verb be. Ok, vamos a poner el verbo to be en cualquier tiempo que sea, presente, pasado, futuro, progresivo, perfecto, en cualquier tiempo que sea. Más the past participle, el pasado participio del verbo principal, ok, de la voz activa. Entonces, repito, empezamos convirtiendo al objeto directo en sujeto. Luego agrego el verbo to be, ok, el cual va a ser conjugado por mi nuevo sujeto. Luego el participio del verbo principal. Entonces, supongamos, si mi voz activa fue I make dinner y ya determiné que mi sujeto es I, mi verbo es make y mi objeto es dinner, bueno, pues dinner se me convierte en mi nuevo sujeto, dinner. Luego verbo to be. ¿Qué forma del verbo to be le corresponde a dinner? Pues es, porque estamos hablando de una cosa. ¿Ok? Y luego el pasado participio del verbo principal, en este caso es make. ¿Cuál es el pasado participio de make? Made. Entonces mi voz pasiva es dinner is made, que se traduciría como la cena es hecha. ¿Ok? De pronto pues pueda que les suene un poquito rara la voz pasiva en español porque nosotros la usamos muy poco. ¿Ok? La usamos más que nada para hablar de acontecimientos en el pasado. Pero en inglés la voz pasiva es mucho, pero mucho más usada. Y algunas lecciones de gramática incluso tienen su base en la voz pasiva. ¿Ok? Entonces, la voz pasiva es algo que necesitamos conocer, necesitamos manejar, porque es sumamente utilizada en el idioma inglés. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos de los usos de la voz pasiva. Passive voice usage. When the subject, okay, or agent is not important. Okay, como decíamos ahorita, estamos hablando de que la acción es más importante que el sujeto. Por ejemplo, dice, people use the subway every day. Esa es la voz activa, active voice. ¿Cómo quedaría mi voz pasiva? Bueno, pues mi objeto es the subway. Las personas usan, bueno, pues ¿qué usan? El subway, el metro, que como medio de transporte. Entonces, the subway se va a convertir en mi
sujeto. Luego viene el verbo to be, ¿ok? La voz activa es presente, bueno, pues hacemos la voz pasiva también en presente. ¿Cuál es la forma del verbo to be para subway? Pues es, ¿ok? Porque es una cosa. Y luego el participio del verbo principal. El verbo principal en la voz activa es use, ¿ok? Entonces su participio es used, ¿ok? Y ya después dejo al final lo que viene siendo el complemento, el circunstancial, everyday. ¿Ok? Entonces mi voz pasiva llega hasta el participio. The subway is used every day. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿por qué no pongo people? Bueno, pues porque no es importante. The subway is used every day. ¿Okay? No es importante decirlo porque lo importante es el uso que se da al subway. Ahora, ¿en qué otro caso usamos voz pasiva? Bueno, pues cuando el sujeto o agente es desconocido, when the subject or agent is unknown. Por ejemplo, someone stole my computer. Esa es mi voz activa. Alguien robó mi computador. ¿Cómo sería la voz pasiva? Pues mi objeto es my computer. My computer. Ahora fíjense cómo el verbo principal, el verbo steal, está en pasado. Así que voy a poner el verbo to be en pasado. Le corresponde was a my computer porque es una cosa, es un singular. Y luego pongo el participio del verbo principal, en este caso es steal, nada más que está en pasado, stole. ¿Cuál es el participio del verbo steal, del verbo robar? Stolen. Entonces mi voz pasiva es my computer was stolen. ¿Por qué no pongo quién? Pues porque no sé quién se la robó. ¿Ok? Y otro caso, otro uso es cuando el agente es obvio, o sea, el sujeto de la voz activa es obvio. Por ejemplo, the police arrested the thief. La policía arrestó al ladrón. Esa es la voz activa. ¿Quién es mi objeto? The thief. ¿Ok? ¿En qué tiempo está el verbo principal? Arrest, en pasado. Entonces pongo el verbo to be en pasado. ¿Ok? A thief le correspondería was, porque es un singular. Y luego finalmente el participio del verbo principal arrest, arrested. Dice the police arrested the thief. Voz activa. Voz pasiva, the thief was arrested. ¿Por qué no pongo quién lo arrestó? Porque es obvio. ¿Ok? En nuestra sociedad solamente la policía tiene la facultad de arrestar a un ciudadano, nadie más. Entonces, si decimos que fue arrestado, pues es obvio que fue la policía. ¿Ok? Esos son los tres usos más importantes que se le da a la voz pasiva. Ahora, hablemos de la gente. ¿Qué es eso de la gente? Bueno, es the subject in the active voice, es el sujeto en la voz activa. ¿Okay? Cuando tengas un enunciado en la voz activa, el sujeto se va a convertir en agente. ¿Ok? ¿Y por qué no le puedo seguir llamando sujeto? Bueno, porque ahora el verbo ya no va a estar conjugado por ese sustantivo. Va a estar conjugado ahora por el objeto. ¿Ok? El objeto va a ser las veces de sujeto, por lo tanto va a conjugar al verbo to be. ¿Ok? Entonces, como no está conjugando, pues no le podemos llamar sujeto. Por eso le llamamos objeto. Ok. Por ejemplo, people use the subway every day. Fíjense, otra vez, voz activa. Mi voz pasiva es the subway is used every day. Ok, by people. Ahí está. Fíjense como mi sujeto lo envié a después de la preposición by. People sería mi objeto. ¿Por qué? Bueno, porque era el sujeto en la voz activa. Por eso es mi agente. Siguiente característica del agente dice sometimes it's not included in the passive voice, que es lo que decíamos ahorita. Sobre todo cuando el sujeto de la voz activa es un pronombre, suena mejor si no incluimos el agente, pero además de eso hay otras ocasiones en las que no se pone el agente. Por ejemplo, dice someone stole my computer. My computer was stolen. Okay, yo pude haber dicho my computer was stolen by someone para poner el agente, pero no es necesario. Ya se sabe que alguien robó
la computadora. ¿Ok? Y finalmente, otra característica de la gente es que si lo vamos a poner, tiene que estar escrito después de la preposición by, que quiere decir por. If it is included, is written after the preposition by. Por ejemplo, the police arrested the thief. The thief was arrested by the police. ¿Ok? Ahí está mi agente. ¿Ok? O el sujeto de la voz activa convertido en agente y después de la preposición by. Entonces, esas características tenemos que recordarle a la gente. Es el sujeto en la voz activa. No siempre se incluye en la voz pasiva, pero si se incluye, se escribe después de la preposición by. En este caso, por ejemplo, el agente quedó al final del enunciado, pero no es como que regla, ¿no? Habiendo un circunstancial, por ejemplo, puede quedar después el circunstancial o el complemento. Muy bien, ahora vamos a ver algunos casos de lo que es la voz pasiva que vamos a ver en este nivel. Primero, la voz pasiva en presente. Bueno, pues entonces la voz activa tiene que estar en presente. Por ejemplo, Brazil produces a lot of coffee. Esa es mi voz activa. Brasil produce mucho café. Ok, ¿quién es mi sujeto? A lot of coffee. Lo convierto en mi nuevo sujeto en la voz pasiva. A lot of coffee. Luego le pongo el verbo to be, que es el participio del verbo principal, produced. Ok, entonces fíjense, mi voz pasiva en presente es el verbo to be en presente, porque el verbo principal siempre, siempre va a estar en participio. Ok, ahora fíjense en este detalle. En el caso de la voz activa, el activo es un lugar. Ok, en este caso el país Brasil. Cuando tu sujeto en la voz activa sea un lugar, cuando lo conviertes a voz pasiva como agente, ahí puedes, en vez de poner un by, ponerle un in para que suene mejor. Que por ejemplo aquí diría, a lot of coffee is produced, mucho café es producido in Brazil, en Brasil. Ok, o bien puede usted haber dejado el by Brasil, mucho café es producido por Brasil. Ok, ambas son correctas. Entonces recuerden eso, kids. Cuando el sujeto en la voz activa sea un lugar, al momento que lo vuelvas voz pasiva, si gustas, si quieres, en vez de poner el by antes de la gente, puedes poner un in y suena mejor. Ahora, past simple, simple past. Vamos a ver cómo se hace la voz pasiva en el pasado simple. Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia entre el anterior? Solamente que en la voz pasiva en pasado, el verbo to be va a estar en pasado. Por ejemplo, Alexander Fleming created the penicillin. Alexander Fleming creó la penicilina. Esa es mi voz activa. ¿Quién es mi objeto? The penicillin. ¿Quién es mi verbo? Create. ¿Quién es mi agente? Alexander Fleming. Entonces pongo the penicillin was created by Alexander Fleming. Ok, bueno, sigamos. Ahora, vamos a ver la voz pasiva para los tiempos presente progresivo y expresión be going to y presente perfecto. Muy bien, en el presente progresivo, independientemente que ese presente progresivo esté expresando una acción que está en este momento en proceso o que esté expresando un plan para el futuro, la voz pasiva va a ser igual. Por ejemplo, dice, the technician is repairing the elevator. Esa es la voz activa. El técnico está reparando el elevador. Fíjense, presente progresivo. Está reparando. ¿Ok? Objeto, the elevator. Entonces va a ser mi nuevo sujeto, the elevator. Fíjense, verbo to be es. ¿Por qué es? Porque elevator es una cosa, es un singular. Es. Ahora, si yo voy a poner el presente progresivo del verbo to be, tendría que ser así.
el verbo to be en presente más el gerundio del verbo to be. ¿Y por qué el verbo to be? Porque ese es mi verbo. ¿Ok? Ese es mi verbo en el caso del presente progresivo, el verbo to be. No el verbo principal, pero sí el verbo que forma parte del verbo. Entonces, fíjense, the elevator es gerundio del verbo be, being. ¿Ok? Siendo. Y el verbo principal entonces es repaired. Así que mi voz pasiva incluiría el participio de repair, que sería repaired. The elevator is being repaired by the technician. Fíjense, ahí puse a la gente, by the technician. El elevador está siendo reparado por el técnico. Ahora, expresión be going to. La expresión be going to pues también es un presente progresivo, pero que la usamos para expresar futuro, ¿okay? Principalmente lo que son planes. Por ejemplo, dice, they're going to give an electric car to the winner. Ellos van a dar un carro electrónico a los ganadores. ¿Ok? ¿Quién es mi objeto? An electric car. ¿Por qué? Pues, ¿qué me van a dar? Un carro eléctrico. Entonces, en mi objeto lo vuelvo sujeto. An electric car. ¿Ok? Fíjense, la expresión be going to. ¿Qué forma del verbo to be le corresponde a electric car? Bueno, pues es una cosa, es un is. Y luego, is going to. Y luego, be. Porque tengo que poner, en este caso, en la expresión be going to. Is going to be. Y luego el participio del verbo give, que es el principal en la voz activa. Given. Entonces, ¿cómo queda mi voz pasiva? An electric car is going to be given to the winner. Un carro eléctrico va a ser dado al ganador. Ahora, presente perfecto. Factories have polluted many rivers. Las fábricas han contaminado muchos ríos. Ok. ¿Qué han contaminado las fábricas? Muchos ríos. Entonces se convierte esto en mi voz, en mi sujeto, en mi voz pasiva. Many rivers. Many rivers. Y luego fíjense, presente perfecto del verbo to be. ¿Cuál es el presente perfecto del verbo to be? El verbo have más el participio del verbo to be. En este caso sería have been. ¿Ok? Ahí está el presente perfecto de be y luego ya viene el participio. Polluted. ¿Ok? Pollute es un verbo irregular, por lo tanto solamente pongo la cortina. La cortina. Perdón. Solamente pongo el participio del verbo y luego ya puedo poner el agente. By factories. Entonces, ¿cómo quedaría mi voz pasiva? Many rivers have been polluted by factories. O sea, muchos ríos han sido contaminados por las fábricas. Ahora, fíjense bien, pasado progresivo. El pasado progresivo es igual que el presente progresivo con la diferencia de que el verbo to be ahora va a estar en pasado. Ya no va a ser am, is o are, ahora va a ser was o were, dependiendo del sujeto. Entonces, ¿cuál sería mi voz activa? Architects were building a new stadium. Los arquitectos están construyendo un nuevo estadio. ¿Qué están construyendo? A new stadium. Ese es mi objeto. A new stadium. Ahora fíjense. ¿Cuál forma del verbo to be en pasado le corresponde a new stadium? Un was, porque es un singular. Luego, gerundio del verbo to be, being, más el participio del verbo principal, build, built. Y pongo el artículo, by architects. Entonces, fíjense, la voz pasiva sería a new stadium was been built by architects. Ahora, la expresión was going to o were going to, ¿ok? Que es lo equivalente al be going to, pero ahora en pasado. Fíjense, Bob was going to make the phone call. Voz activa. Bob iba
a hacer la llamada telefónica. ¿Cuál es mi objeto? The phone call. ¿Qué va a hacer the phone call, la llamada telefónica? Entonces, este va a ser mi sujeto ahora. The phone call, fíjense, was going to, y luego el verbo to be. ¿Ok? Was going to be. Y finalmente el participio del verbo principal en la voz activa, que en este caso es make. Así que voy a poner ahora made. The phone call was going to be made. Más el agente by Bob. ¿Ok? Siguiente caso, pasado perfecto. El pasado perfecto, bueno, pues es igual que el presente perfecto, nada más que ahora en lugar de have o has y el participio del verbo, ahora al ser pasado va a ser had. ¿Ok? Had más el participio del verbo principal. Entonces fíjense en el ejemplo que tengo aquí en pantalla. The band has finished the album. La banda había terminado el álbum. ¿Ok? ¿Qué había terminado? El álbum. ¿Ok? Entonces en mi voz pasiva la activa va a ser the album. Y luego le cambio al pasado perfecto del verbo to be, que sería el verbo had más el participio del verbo to be, been. Y una vez que hago esto, tengo que poner ahora el participio del verbo principal, en este caso finish. ¿Ok? Y bueno, en este caso incluye también el agente. Así que mi voz pasiva va a quedar: The album had been finished by the band. El álbum ha sido terminado por la banda. Muy bien. Y finalmente la voz pasiva que vamos a ver es la que se hace con verbos modales. ¿Qué pasa cuando el verbo modal está en la voz activa y yo lo quiero convertir a pasiva? Bueno, fíjense. People can reduce carbon dioxide. Ok, las personas no pueden reducir el dióxido de carbono. Esa es mi voz activa. ¿Qué no pueden reducir? El dióxido de carbono. Ok. Luego, el verbo can combinado con el verbo to be, porque siempre tiene que ir el verbo to be, can be, y luego el participio de reduce, que es un verbo regular, reduced. Carbon dioxide can be reduced. El dióxido de carbono puede ser reducido. Ahí está la voz pasiva. Ojo, fíjense cómo yo pongo can reduce y abajo can be reduced. Fíjense, entre el verbo can y el verbo reduce queda el verbo to be en forma base. ¿Por qué en forma base? Porque tengo un verbo modal antes. Ese can no va a dejar que ese verbo to be sea being, sea was, sea were, sea am. No puede, tiene que ser be a fuerzas porque tengo el can ahí. ¿Ok? Ahora, might, otro ejemplo. Ahora vamos con el modal might. You might receive a lot of birthday presents. Tú podrías recibir muchos regalos de cumpleaños. ¿Ok? ¿Cómo sería mi voz pasiva? ¿Qué recibí? Eh, vamos entonces a cambiar el objeto. Receive. ¿Qué receive? ¿Qué recibiste? ¿O qué podrías recibir? Muchos regalos de cumpleaños. ¿Ok? Entonces ese va a ser mi nuevo sujeto. A lot of birthday presents. Ok, mantengo el modal, pero con el verbo to be. Might be. Y luego el participio del verbo receive, received. A lot of birthday presents might be received. Muchos regalos de cumpleaños podrían ser recibidos. Ok. By you. Bueno, pues quieres ponerlo. By you. Ahora, último ejemplo. Should. Should, que es el pasado del modal shall, quiere decir debería. Deberías. Deberían. Deberíamos. Entonces, voz activa. They should recycle more paper. Ellos deberían reciclar más papel. Esa es mi voz activa. Participio, more paper.
el verbo to be se mantiene constante. Entonces es el verbo should más, por ejemplo, dice la voz activa, they should recycle more paper. Ellos deberían reciclar más papel. ¿Qué deberían de reciclar? Más papel. Ese es mi activo, mi voz, mi objeto directo ahora va a ser mi sujeto en la voz activa, more paper. Luego, modal should, ¿con quién? Con el verbo to be, should be, y luego el participio del verbo recycle. More paper should be recycled. Más papel debería ser reciclado. Bueno, kids, pues ahora ya no más solamente nos queda hacer unos poquitos ejercicios para tratar de afianzar el conocimiento. Entonces empecemos. Primero, voy a hacer mi voz pasiva para el presente simple. Mi voz activa dice France makes the best wine in the world. Fíjense cómo France es un lugar. Y lo voy a convertir a gente. Entonces, ¿cuál será mi objeto? ¿Qué es lo que Francia hace? The best wine in the world. Muy bien, entonces mi sujeto va a ser the best wine in the world. Okay. Ahora, verbo to be, ¿cuál le corresponde? Pues es un singular, así que va a ser es. Participio de mi verbo principal, que en este caso es made. Quiero poner a la gente, sí lo voy a poner, in France. Y ahí está mi voz pasiva. The best wine in the world is made in France. El mejor vino del mundo es hecho en Francia. Ahora en pasado. Christopher Columbus discovered America. Cristóbal Colón descubrió América. ¿Cuál es mi objeto? América. Ok. Ahora. Verbo to be en pasado. ¿Qué forma le corresponde a América? Al ser un singular. Ok, participio del verbo. En este caso es discover. Su participio es discovered. Discovered. Y ya pongo la gente. By Christopher Columbus. Listo. Voz pasiva en pasado simple. Ahora, vayamos con la voz pasiva en presente progresivo. Bueno, mi voz activa dice Susie is cleaning the room. Susie está limpiando el cuarto. Ok. ¿Cuál es mi objeto? The room. Entonces va a ser mi nuevo sujeto. The room. Ok, fíjense. Tengo que poner es para que sea progresivo. Y luego el gerundio del verbo be. Being. Ahora, participio del verbo principal. En este caso, clean. Pues sería cleaned. Entonces, the room is being cleaned. El cuarto está siendo limpiado. Y bueno, pues vamos a poner a la gente by Susan. Ahí está mi voz pasiva. Ahora, en presente perfecto. Es decir, verbo have más el participio del verbo. Sería, dice, the school has given many scholarships. La escuela ha dado muchas becas. Ok, ¿qué es lo que ha dado? Muchas becas. Entonces, many scholarships. Ok, fíjense. Presente perfecto. Presente perfecto del verbo to be. Pues, en este caso estamos hablando de un plural, así que sería have been. Ahí está, participio del verbo to be. Más el participio del verbo original, que en este caso es given. Many scholarships has been given. Muchas becas han sido dadas, dice, by the school. Por la escuela. Muy bien, ahora, pasado progresivo.
Mi voz activa dice, radio was playing beautiful music. El radio o la radio estaba tocando música bonita, música hermosa. Ok, ¿qué estaba tocando? Beautiful music. Entonces este va a ser mi nuevo sujeto. Beautiful music, fíjense, pasado progresivo. ¿Cuál forma de to be le corresponde a beautiful music? Was, porque es singular. Ahora, gerundio del verbo to be, being. Más el participio del verbo principal, play, played. Ok, y ya pongo la gente by radio. Entonces fíjense, beautiful music was being played by radio. Música muy bonita estaba siendo tocada por la radio. Pasado perfecto. Bueno, pues el pasado perfecto, como ustedes ya lo saben, es el pasado del verbo have, o sea, had, más el participio del verbo principal. Aquí la voz activa me dice, the manager had discussed the problem with the staff. Ok, ¿qué es lo que está discutiendo? El problema. Entonces, ese va a ser mi sujeto, the problem. Ok, ahora, pasado perfecto del verbo to be, had been. Ok, had been. Aquí lo puse como has, es had been. The problem, acá también me equivoqué con el spelling, vamos a corregirlo. Así, the problem had been. El problema ha sido. Participio del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Discuss, ok, pues entonces es discussed. The problem has been discussed. El problema había sido discutido. Pongo el agente by the manager. Y ya pongo el circunstancial with the staff. Ahí está mi voz pasiva en pasado perfecto. Ahora, vamos a hacer unos poquitos con verbos modales. En primer lugar, el modal will, para expresar futuro simple. Dice, the government will take more measures against criminals. El gobierno tomará más medidas contra los criminales. Muy bien. ¿Qué es lo que va a tomar el gobierno? Más medidas. Ok, entonces más medidas va a ser mi nuevo sujeto. More measures. Ok, ahora fíjense. Will, vamos a poner el will, pero con el verbo to be. Will be. Y el participio del verbo principal, en este caso take, taken. Ok, agente, by the government. Ok, against criminals. Ok, más medidas serán tomadas por el gobierno contra los criminales. Ok, después tengo el modal must. El modal must dice, we must do something to save the planet. Tenemos o debemos hacer algo para salvar el planeta. ¿Cuál es mi objeto? Ok, ¿qué debemos hacer? Algo para salvar al planeta. Bueno, algo nada más sería mi objeto. Entonces sería ahora también mi sujeto, something. Ok, ahora el modal que tengo arriba, must, pero ahora con el verbo to be más el participio del verbo, en este caso do, done. Ok, y finalmente voy a poner, no le voy a poner el agente porque es el sujeto en la voz activa es un pronombre. Puedo ponerle by us, pero no se oiría muy bien, así que vamos a ponerle nada más el circunstancial o el complemento, the planet. Something must be done to save the planet. Me faltó. Ahí está. Entonces, algo debe ser hecho para salvar al planeta. Ahora, finalmente vamos a terminar con el modal should. Ok, mi voz activa dice,
People shouldn't throw trash on the streets. La gente no debería tirar basura en las calles. ¿Cuál es mi objeto? Trash. ¿Qué no deberían tirar? Basura. Entonces es trash. Ok, ahora, modal. Should y el verbo to be. Should be. Ah, bueno. El should estaba negado. Shouldn't. Entonces vamos a dejarlo negado. Shouldn't. The trash, shouldn't be. Ahora, participe el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en la voz activa? Throw. Entonces vamos a poner thrown. Ok. Y voy a omitir el agente. Ok, igual lo pueden dejar ustedes si quieren, no hay problema. Dice, trash shouldn't be thrown in the streets. La basura no debería ser tirada en las calles. Aquí me pegué el en con el thrown, ahí está. Ahora sí se ve mejor. La basura no debería ser tirada en las calles. Ok, puedo ponerle by people, pero pues es obvio, ¿no? Que es por las personas. Muy bien, kids, pues esta fue la presentación de las lecciones 5, 6, 5D. Ya para terminar el video, nada más vamos a practicar la pronunciación en los enunciados que pusimos en la parte de Let's Practice. Ok, entonces empecemos aquí en Let's Practice. Ok, entonces vamos a practicar la pronunciación para fines de evaluación de speaking. Aquí vamos. Bueno, no están enumeradas. Dice, France makes the best wine in the world. The best wine in the world is made in France. Christopher Columbus discovered America. America was discovered by Christopher Columbus. Susie is cleaning the room. The room is being cleaned by Susan. The school has given many scholarships. Many scholarships have been given by the school. Radio was playing beautiful music. Beautiful music was being played by radio. The manager had discussed the problem with the staff. The problem had been discussed by the manager with the staff. The government will take more measures against criminals. More measures will be taken by the government against criminals. We must do something to save the planet. Something must be done to save the planet. People shouldn't throw trash in the streets. Trash shouldn't be thrown in the streets. Bueno, pues muy bien, kids, aquí terminamos. Les agradezco mucho que hayan visto el video. Y les reitero que cualquier duda, pregunta, comentario, aclaración que me quieran hacer, lo pueden hacer aquí en los comentarios del video, o bien pueden dejarme un mensaje en el grupo de WhatsApp de nuestra clase, o un mensaje privado por WhatsApp, o bien me pueden preguntar durante el tiempo de clase. Ok, bueno, kids, pues muchas gracias por haber visto el video. Ojalá que haya quedado bien entendido todo el tema, y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias y hasta luego. Bye.